Ustedes saben que yo soy titular de la Regional Centro Sur, o sea que las escuelas de San Carlos las conozco, así que un saludo más que cariñoso a las directoras, a las supervisoras si están presentes, a los docentes que las conozco y sé cómo trabajan. Docentes de Luján, comenzamos a principio de año, en el mes de febrero, a hacer la recorrida por Luján y también llegamos al este, si está Rosita o María Esther, pero a través de ellas un abrazo grande y sepan que sabemos del esfuerzo que realizan, del compromiso que tienen. Por eso es que hoy queremos acercarnos bueno, estrechar este vínculo, saber que estamos atentos a lo que les pasa, sabemos las dificultades que tiene, pero fundamentalmente sabemos, como les decía recién, el compromiso que tiene. Por eso es que toda capacitación, todo encuentro que nos ayude a poder salvar de alguna manera estas dificultades para que nuestros chicos aprendan, pues las vamos a llevar a cabo. Ya nos queda muy poquito de esta semana, vamos a poder descansar, así es que el doble el agradecimiento porque ya llegando al final de este primer semestre nos seguimos capacitando. Bueno, Silvina, una vez más agradecerte. Me acuerdo cuando íbamos a San Carlos a hacer lo de fluidez y bueno, hoy nos encontramos acá siguiendo con este mismo entusiasmo y esto de poder compartir y generar conocimiento. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, a disfrutar de la charla porque es muy, pero muy buena. Gracias, Helen, muchas gracias. Sí, seguimos. Lo bueno, ¿sabes qué es? Que seguimos trabajando con los mismos objetivos. Y eso no es menor, sobre todo en un momento como este, que necesitamos con tanto entusiasmo priorizar y con tanta energía priorizar lo esencial. Así que no nos hemos movido de esos ejes, solo hemos cambiado la manera de transitarlos, pero los ejes siguen siendo los mismos. Y bueno, al respecto de eso queremos charlar hoy de priorización, de aprendizajes esenciales en este contexto y de lo que nos ha acontecido en los últimos más de 100 días, llevamos ya de suspensión de actividades, de esto que decíamos al comienzo, cómo la vida se nos mudó al interior y la escuela se mudó del lugar y del modo que la conocíamos para transformarse en un espacio desafiante, ¿no? En un lugar en el que todo parece nuevo. Nos encontramos con algo que no habíamos transitado nunca y nos ha demandado reflexión, aprendizaje, esfuerzo, sacrificio, algo de sufrimiento, ¿por qué no? Porque todos hemos pasado en este tiempo por eso, pero creo que de profundo aprendizaje y eso es lo que tenemos que rescatar. Hoy vamos a hablar de aprendizajes prioritarios, del espíritu de este documento que venía acompañando la resolución de evaluación, la resolución 804, pero que es interesante ponerle el foco particular y mirarlo en detalle, porque creo que es un documento que nos va a dejar mucho para trabajar y nos va a facilitar mucho la tarea. Así que ese es el objetivo de este webinar. Compartir con ustedes el espíritu con el que se hizo este documento y que lleguen a quererlo tanto que al final de la pandemia, aún así, lo tengan como un eje vertebrador importante para todo lo que hagan en el aula. Vieron que cuando hace 3 meses el decreto de necesidad y urgencia nos mandaba a guardarnos, a quedarnos en casa, a pensarlo en lo estrictamente necesario y prioritario. Lo primero que pensamos fue en abarrotarnos en los supermercados y comprar para tener disponible eh, el alimento, lo esencial. Detrás de esa lógica de búsqueda de lo esencial está las certezas que nos generamos, ¿no? Las personas cuando nos enfrentamos a una situación de desafío, a lo desconocido y a lo que por desconocido nos genera miedo, lo primero que buscamos es anclar en alguna certeza. Eso hicimos en los supermercados, buscar eh, llenar nuestra despensa de seguridades, de pequeñas seguridades que nos garantizaran dormir tranquilos en tanto íbamos a tener cómo sobrevivir, cómo mantenernos en ese tiempo que en ese momento ni siquiera sabíamos de cuánto tiempo sería, de cuánto hablábamos. Con el correr de los días fuimos dándonos cuenta de que
podíamos hacer ciertas cosas, de que estábamos habilitados para algunas, para otras no. Y sí que se volvieron necesarios, y más necesarios aún, esas herramientas multifunción de supervivencia que fuimos desarrollando para encontrarnos con amigos, encontrarnos con familiares por otros medios, con nuestros alumnos por otros medios. Salimos a resolver aquello que no conocíamos. En esa lógica, insisto, de supervivencia, desde esa lógica nació y pensamos el documento de aprendizaje prioritario. Era necesario, más que nunca, decía la UNESCO, pensar en lo esencial, pensar en un eje vertebrador en los aprendizajes de supervivencia, llamémoslo de esa manera, como si fuese una herramienta, como si me dieran la chance de irme a vivir a una isla desierta, pero me dieran la posibilidad de llevar conmigo una herramienta que me sirva para muchas situaciones de supervivencia, un kit de emergencia, que me garantice que voy a sostenerme en esa situación de contingencia difícil y desconocida, por lo menos con lo esencial. En un momento, o en aquel momento, cuando las clases se suspendían, 1.900 millones de alumnos en el mundo, desde nivel inicial hasta el nivel universitario, daban paso a un nuevo sistema educativo diferente que nos cuestionaba o nos ponía en cuestión absolutamente todo lo conocido. Entonces, fue necesario aferrarnos a lo esencial y pensar en lo esencial para poder andar ese camino de tanta curva y contracurva, de tanto desconocimiento. ¿Qué es entonces lo esencial cuando pensamos en aprendizaje? Y de ahí surgió la necesidad de este documento que también buscaba alivianar un poco la carga de cada docente frente a lo que podía proponer a sus alumnos y de cuántas cosas podíamos despojarnos sin despojarnos de lo prioritario. Pero de esa manera sentir que podíamos, porque cuando uno alivia la carga es mucho más fácil andar. Así surgió entonces este documento que buscaba, como les decía. Quiero pasar al próximo para mostrarles los objetivos. Un momentito, ahí está. Definir qué era lo esencial y ponerlo también en un lenguaje que fuera accesible para hacer jugar, si fuese necesario, y que lo era, lo es, lo sigue siendo, aquellos agentes, nuevos agentes del sistema que eran los papás y las familias que acompañaban. Digo nuevos porque si bien siempre fueron parte de la comunidad escolar, se incorporaban con otro rol, tal vez más de protagonismo o de presencia que el que habían tenido hasta ahora. Entonces, para esos papás que se cuestionaban o que se cuestionan, ¿qué es lo esencial que tiene que saber mi hijo, tiene que poder hacer mi hijo en tercer grado, en cuarto grado? Este documento busca ser un parcial de esa respuesta o una respuesta simple, expresada en palabras que todos podamos entender, de manera que se pueda hacer o facilitar ese acompañamiento. ¿Qué es lo esencial entonces? El desarrollo cognitivo de nuestros chicos a través de la comprensión y de la matemática como ejes pivotantes que vinculan otras áreas. Porque si yo tengo claro esos ejes pivotantes y los indicadores de ese desarrollo cognitivo, de la comprensión y de las operaciones que la matemática propone o a la que convoca, seguramente me va a ser más fácil la evaluación formativa o la rúbrica para evaluar a mis alumnos o para observar hasta dónde y cuál es su nivel de desempeño frente a esos indicadores. Hemos hablado mucho de evaluación formativa en este tiempo, pero necesitamos acercarles a ustedes herramientas que hicieran esa evaluación formativa mucho más simple, sobre todo en términos de aquello que podemos ver. La evaluación no es otra cosa que la observación y la devolución sistemática que yo veo en sean claros, sean conocidos y sean compartidos. Entonces, veremos en el curso de la presentación si estos objetivos se cumplen en tanto finalicemos con una idea más acabada de lo que el documento nos propone. No es un documento definitivo y cerrado.
Como creo que nada de lo que nos está pasando es definitivo y cerrado, estamos todo el tiempo repasando y revisando, es una especie de vivir en el ritmo de 24/7, en ritmo de alerta 24/7 frente a lo que ocurre. De a poco hemos ido encontrando, como decíamos, ciertas certezas frente a eso. Pero como es un documento vertebrador, se puede articular justamente con los temas que el diseño curricular propone. Cultura del cuidado, Joana Mendoza, y al interior de esos temas problemas, las ciencias naturales, las ciencias sociales y las demás disciplinas que no están definidas o prescritas, por llamarlo de alguna forma, en el documento, pero que sí están invitadas a pensar en ese desarrollo cognitivo que el documento propone y a acompañar ese desarrollo cognitivo. Van a ver al final del encuentro que los distintos espacios como las artes visuales, la música, la educación física, pueden generar una propuesta, y de hecho lo han venido haciendo, generar una propuesta concomitante y comprometida con ese desarrollo cognitivo del que vamos a hablar hoy. Yo les decía hace un momento que el documento ha llegado y está invitado a quedarse. En tanto puede ser un eje vertebrador también para la propuesta de ABP. Una de las deficiencias más notorias o aquello con lo que nos enfrentamos como dificultad al entorno del aprendizaje basado en proyectos es el poder definir qué tengo que enseñar, no perder ese norte. Y este documento lo expresa de una manera sintética y simple, pero no por ello de menos compromiso. Entonces, puede ser un buen eje vertebrador para las propuestas de aprendizaje basado en proyectos que transitemos en el marco de lo que venga, ya sea la presencialidad, una presencialidad mixta, o cuando volvamos en algún momento a la presencialidad tal como la conocíamos. Y también puede ser en ese sentido un eje vertebrador para el plan institucional de lectura, porque articula la lectura, el desarrollo de estrategias de comprensión y el desarrollo de estrategias de producción. Entonces, esta miradita completa es muy útil para la articulación entre un grado y el otro, y para el director que tiene que mirar o velar por esa articulación. Así que bueno, yo voy a elegir o voy a tomar un fragmento del documento para analizar, pero digamos, hago una selección como para mostrarles por una cuestión de tiempo, pero lo que yo hable aplica a todos los grados y a la articulación de todos los grados. Entonces, basado en el diseño curricular, porque estos indicadores es una especie de desglose de indicadores de lo que el diseño curricular propone. Ese diseño que conocíamos de manera incipiente porque no habíamos alcanzado a trabajarlo, simplemente se aprobó en el mes de noviembre del año pasado, lo habíamos debatido, lo trabajamos, fue un diseño muy dialogado y muy consensuado, pero que nos tocaba en este tiempo comenzar a transitarlo. Integra entonces o postula o propone la relación con ABP y con todos los espacios curriculares en complejidad creciente. Eso significa que si yo, digamos, eso lo permiten los indicadores claros. Si yo tengo claro cuál es el indicador de una determinada habilidad en tercer grado, me permite establecer un correlato simple, tentativo, porque trabajamos con seres humanos y siempre esos indicadores nos van a desafiar, para todos los grados en orden de complejidad. Vamos a adentrarnos entonces en lo que sería el documento para tercer grado en comprensión y su correlato o su relación complementaria con la producción. Fíjense que el documento tiene 3 columnas y en esas 3 columnas van a encontrar entre 9 y 8 o 10 indicadores según el grado en relación a la producción oral, en relación con la lectura y en relación con la escritura, tal como lo propone el diseño curricular de primaria. Los indicadores que se encuentran al interior de cada una de esas áreas están expresados en términos muy simples, pero demandan al interior una sistematización y un trabajo de herramientas y de estrategias que bien puede demandarnos el año completo de trabajo. Así que podría ser una excelente síntesis de lo que la comprensión y la producción implican en un año en el aula, o en la no presencialidad con otros caminos. Pero si nosotros logramos enfocar en esto, van a ver al final
cuando terminemos de establecer las relaciones entre las tres áreas, a ir viendo cómo es lo esencial, no por ello simple de llevar a cabo, pero sí muy visibilizable. Y al poder visibilizarlo, encontramos el camino estratégico para hacer. Vamos a tomar es lo primero, ¿no? Es lo primero que desarrollamos. En esa oralidad va a anclar nuestra comprensión y, por supuesto, la escritura. Entonces, por eso los presentamos en ese orden. Pero todo el trabajo que yo haga para el desarrollo de oralidad será en beneficio de la escritura, así como también el desarrollo de escritura beneficiará la oralidad. Entonces, se transforman en un círculo virtuoso de retroalimentación permanente. ¿Qué es esperable como indicador de oralidad para un niño de tercer grado? Lo expresamos simplemente en dos indicadores. Que cuente una anécdota sencilla, incluyendo detalles descriptivos, y que exponga brevemente sobre un tema de su interés, incluyendo también algunos detalles que profundicen el tratamiento de ese tema de su interés. ¿Qué esperamos encontrar al interior de esa anécdota? Que el niño respete, al contarnos oralmente una anécdota o una narración breve, una situación inicial, un conflicto y una resolución de ese conflicto. Es la superestructura narrativa, que casi decimos que nos pertenece, ¿no? Nos pertenece como seres humanos, como raza humana, porque siempre hemos contado y porque la simiente del contar está en nosotros. El chico escucha contar, aunque sea esto, aunque sea anécdotas, ojalá cuentos, ojalá novelas que le lean a la orilla de la cama, pero si no, por lo menos en la anécdota que su mamá comparte, que su papá comparte, que quien convive con él comparte, o en el aula o los hermanos, en esa anécdota ya está el fermento de la narración, de la superestructura narrativa. Aún en lo más breve, tomemos una anécdota sencilla de un niño que entra corriendo del patio y dice, me caí, me lastimé, me pusieron una curita. En ese relato de 3 oraciones muy breves, ya está la superestructura de yo venía caminando en una situación diaria, cotidiana, normal de estar en el patio, me caí, ahí irrumpe el conflicto, me lastimé y me pusieron una curita, que es como ese conflicto se resuelve. No es normal que me caiga y me lastime todos los días. El conflicto aparece cuando hay una fuerza de choque que no es lo que me pasa todos los días, sino sería el relato de la normalidad, ¿no? Nadie cuenta una anécdota si no incluye ahí un conflicto, porque si no el otro deja de escucharlo, si no hay algo que me interese y me gane y gane mi atención. Entonces, en un niño pequeño que cuenta una anécdota así, en 3 oraciones, empieza a crecer la semilla de la narración, de la superestructura narrativa que necesitamos para ordenar nuestro discurso. ¿Por qué ordenamos el discurso? Porque tenemos interlocutor. Entonces, si yo no ordeno el discurso, el otro puede no entenderme. Y no se genera la comunicación que yo necesito como ser social que soy. Entonces, ese fermento de narración que se empieza a trabajar desde el nivel inicial, en realidad se empieza a desarrollar desde la cuna, pero la seño de nivel inicial toma con tanta certeza en la hora del cuento, en la renarración, y nunca debemos abandonar el trabajo con la superestructura narrativa, porque lo que necesitamos es ordenar un discurso que va creciendo en complejidad. El esquema de orden puede ser el mismo, pero el discurso crece en complejidad. Ya no se trata tal vez de una anécdota breve, sino de una narración más compleja, en la que entran a jugar otros elementos como el espacio, los agentes o personajes de esa anécdota o de esa historia que contamos. Entonces yo, frente a más detalles o más información, necesito mantener esquemas de orden. Es como un malabarista que empieza haciendo malabares, tal vez con 1 o 2 pelotitas, y luego va agregando más y haciendo más compleja su tarea,
porque tiene que sostenerla a todas esas pelotitas en el aire y sostener la atención de su audiencia frente a ese juego que propone. Esa estructura, superestructura narrativa, que decíamos que es tan cercana a los chicos, en tanto escuchan contar, por supuesto que hay niños más estimulados que otros, y por supuesto que lo ideal sería que para cuando ingresan a la escuela, al nivel inicial, ya vengan con un acervo de historias escuchadas. Pero si eso no ocurre, la escuela puede proveer esas oportunidades y esas ocasiones. El segundo indicador nos habla también de una superestructura, en este caso la de una exposición, la de un texto informativo, que yo elijo para comentar o para compartir con mi interlocutor algo que me interesa, que puede no ser de su interés, pero a partir de la información que yo le brindo, puedo ganarme ese interés. Detrás de esa organización habrá, por supuesto, la necesidad de expresar una categoría amplia, que es el tema del que voy a hablar, y luego detalles que amplíen esa categoría más amplia. Entonces, yo puedo contarles o puedo hablarles de las abejas. Voy a hablar de abejas porque es un tema que me interesa y así lo presento. Y luego contarles lo que sé de las abejas, como subcategorías de esa categoría más amplia. Sé cómo es su cuerpo, sé cómo son sus costumbres, sé cuál es el hábitat, y entonces esas subcategorías me van generando nuevas piezas informativas subordinadas a la información general. Este anclaje oral, que en el caso del texto expositivo o expositivo informativo, no tiene la misma presencia para los chicos, no tiene la misma recurrencia que tiene la narración, demanda un tiempo de desarrollo y un tiempo de trabajo y estrategias de trabajo. Podrían estos dos ser indicadores de oralidad para todo el año de trabajo, ¿no? Y que yo fuese descubriendo y visibilizando estrategias para el trabajo tanto de la anécdota o de la superestructura narrativa como de la superestructura expositiva. Ahora vamos a ver un poquito qué apoyo nos da la lectura para el desarrollo de esos indicadores. Nos movemos entonces hacia la segunda columna del documento, que es en relación con la lectura. Les decía que estamos trabajando o enfocando particularmente en tercer grado. Tercer grado es el año que marca el fin, por muchos años hemos dicho, terminó la alfabetización o se cierra el proceso de alfabetización, se completa. Hoy sabemos que eso es un poquito de una verdad a medias, porque sí, completamos la alfabetización en tanto posesión del código alfabético, pero no terminamos de alfabetizarnos nunca, porque esto es como un cuento de nunca terminar en relación a la comunicación y a los desafíos de la comunicación, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que estamos completamente alfabetizados? Cuando dejen de aparecer códigos nuevos. Si eso no ocurre, vamos a tener nuevas necesidades de alfabetización, hasta en aquello que no hemos mirado como tal. Por ejemplo, mi abuela solía contar una noticia o algo que había leído y lo afirmaba y lo garantizaba diciendo que lo había leído en el diario. Para ella decir salió en el diario o salió en el noticiero era un sinónimo de verdad incuestionable. Si lo dijo el diario, si lo dijo el noticiero, es porque debe ser. Hoy sabemos que depende del diario que lo diga, cuán cuestionable o no cuestionable es lo que leemos. Nos hemos ido adaptando a esa nueva realidad que los medios nos propusieron. Probablemente en su época existía un solo diario, por lo tanto no había lugar a muchas voces y no había lugar a mucho cuestionamiento, al interior tampoco. Entonces, el paradigma de cuestionamiento en el que hoy vivimos y la multiplicidad de voces que hoy escuchamos fue algo a lo que nos fuimos adecuando, adaptando y preparando para eso. Se trata entonces de una nueva alfabetización frente a un desafío comunicativo nuevo. Se habla de hecho de alfabetización mediática o el medio. Hablamos de alfabetización visual, de alfabetización digital, académica, en fin. Entonces, si bien pensamos que tercer grado cierra el ciclo de la alfabetización, en realidad lo que debería cerrar es la
o por lo menos asentarse con fuerza, son las bases fundacionales de la lectura. ¿Y qué son las bases fundacionales de la lectura? La decodificación, por ejemplo. Entonces, el indicador número 5 del cuadro nos remite a eso, a tomar como punto de llegada o como punto necesario un alumno que al finalizar tercer grado pueda leer en voz alta un texto breve de varias oraciones y en esa lectura respete la pronunciación correcta de las palabras, la puntuación que el texto le propone para ser significativo. Ese objetivo no es menor. Leer correctamente y naturalmente un texto con fluidez no es menor. Significa, y ahí sí podemos acercarnos más a la idea de cierre del proceso de alfabetización, significa que la correspondencia fonema-grafema que venimos buscando desarrollar desde la temprana conciencia fonológica del nivel inicial, todo el trabajo que hicimos en primer grado, de afianzamiento en segundo grado, se completa en tercero con un niño que lee oralmente o lee en voz alta con naturalidad, como si hablara. Medimos esa lectura en cantidad de palabras por minuto o velocidad de palabras por minuto. Pero por supuesto que no hablamos, y ya esto lo hemos trabajado en los cursos de fluidez lectora y en las capacitaciones de fluidez lectora, que no hablamos de velocidad como un indicador único. La velocidad o las palabras por minuto me muestran o me encienden una señal, en todo caso, de alarma frente a un chico que demora mucho tiempo en la lectura de una oración simple o sencilla, apropiada a su edad, más de lo que es prudente para que pueda construir una representación mental de lo que lee. La velocidad entonces no es un capricho y tampoco es un indicador aislado. Debe leer con naturalidad, no acelerado, porque eso no es garantía de comprensión. Entonces, un niño que no tiene lectura fluida o la necesaria velocidad más prosodia en la lectura en voz alta, tenemos ahí una alarma importante de no comprensión. Si no lee fluidamente, seguramente se va a ver afectado su proceso de comprensión. Si lee fluidamente, no es garantía de éxito 100%, o sea, aún así tenemos que atender al proceso de comprensión. Lo que sí es garantizado, está garantizado que no va a comprender si toda su atención, toda su memoria operativa está puesta al servicio de la decodificación. Comprender es construir representación mental de lo leído o de lo escuchado, ¿no? Ahora estamos hablando de un lector autónomo que finaliza tercer grado y frente a un texto de 5 o 6 oraciones puede construir representación mental, porque accede a visualizar lo que el texto le propone. Para que esa representación mental se produzca o ocurra, yo voy pasando como lector por diferentes niveles de procesamiento. Un primer nivel de procesamiento fonológico en el que yo recibo el estímulo a través del ojo, junto a ese estímulo, que es un signo arbitrario, una letra arbitraria, junto a ese estímulo el fonema, hago la correspondencia entre ese grafema y el fonema, junto a los fonemas, lo estoy explicando de manera muy rudimentaria, pero quiero que entiendan cómo son los pasos de los niveles de procesamiento, ¿no? Leo la palabra, ¿no? Y luego la palabra, digamos, proceso fonológicamente, proceso morfológicamente, cómo esos grafemas que procesé en fonemas se transforman en una unidad de sentido, que es la palabra, y esa palabra cómo forma parte de una unidad de sentido mayor, que es la oración. Ese procesamiento a nivel sintáctico me permite a mí, si reconstruyo la cadena de valor de cada uno de los ítems, ¿no? De cada una de las palabras y la relación que guardan entre sí, asignarle un valor pragmático. Es decir, yo leo la oración, María saltó en la cama, o María saltó en la cama, y asigno un valor a la palabra María, primero a los fonemas que componen María, luego a la palabra María, luego saltó, luego él, luego la, luego cama. Y mi construcción o representación mental de esa oración, María saltó en la cama, mi construcción pragmática, yo, madre, ¿qué construcción pragmática hago de una niña saltando en la cama?
se puede caer, cuidado, construyo desde mi conocimiento del mundo, y mi conocimiento del mundo a esta altura y en este momento de mi vida es saltar en la cama, puede ser un sinónimo de peligro. Pero para que yo llegue a esto, para que yo llegue a alertar el peligro, debo haber pasado por muchos, muchos niveles de procesamiento. Y debo haber comprendido, en función de, entre otras cosas, comprender el significado de las palabras que componen ese texto. Ahora, si para la lectura de la oración yo me demoro, tomo muchísimo tiempo, porque todo mi tiempo está destinado a juntar el fonema con el grafema con el siguiente grafema, con el siguiente fonema, y para cuando llego al final de la oración ya no puedo reconstruir, la comprensión procede hacia atrás, reconstruir lo que la oración me propuso porque he olvidado, mi memoria operativa ha hecho eso, no me ha permitido retener, porque funciona justamente con ciertos retenes y con cierto tiempo, lo que decía al comienzo de la oración. Entonces, la fluidez lectora es un objetivo que no podemos descuidar, es un pilar esencial a trabajar en este tiempo. Cuando proponíamos el desafío del año pasado y las escuelas empezaban a compartirnos la praxis del desafío, la devolución de lo que había ocurrido y cómo lo habían transitado, veíamos que muchos chicos que tenían dificultades serias a la hora de comprender, mostraban una dificultad seria a la hora de decodificar. Eso no cambió del año pasado hasta ahora. En las escuelas que lo trabajaron sistemáticamente sí se logró y se visibilizó un cambio, pero aún así había un tránsito por continuar este año y por ende no podemos descuidarlo. Así que uno de los pilares fundamentales de este documento es el anclaje en la fluidez lectora como un trabajo de permanencia y de cotidianidad. ¿Qué ocurre para cuando yo logro construir o generar esa representación mental de la que hablaba? María saltó a la silla. Actúo, reacciono en función de eso. Me comporto como un lector que interpreta. Para que eso ocurra, decíamos, hay distintos niveles de procesamiento. ¿Cómo propongo yo la comprensión para indagar cuán profundo llega el nivel de representación mental o de interpretación del texto por parte de los chicos? Les proponemos acá 4 indicadores en tercer grado en particular. Y estos indicadores, insisto, están concatenados, ya lo vamos a ver luego, con los grados que siguen y los anteriores. Primero, es necesario que los chicos puedan formular y responder preguntas básicas sobre esos textos narrativos, expositivos, como hablábamos al inicio. Es decir, como una lectura de superficie, como si fuese un escaneo general del texto, que me dé el qué, el dónde, el a quién, el cuándo, el cómo, lo elemental, que está en la superficie del texto. Estas preguntas deben encontrar respuestas en el texto. No todas funcionan para el mismo texto, pero en general lo que buscamos es que en esa lectura exploratoria tengan con facilidad acceso a una respuesta para esas preguntas. Y les pedimos que no solamente sean capaces de responder, sino también de formular preguntas. Porque en la lógica con la que trabajamos con los chicos, normalmente la demanda está en responder. Si yo te pregunto, vos me contestás. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero es interesante comenzar a activar en ellos la formulación de preguntas. No sé si activar es la palabra, porque el cuestionamiento al texto existe como una estrategia propia de los lectores. Pero hay que relevarla y hay que hacerla, ponerla en superficie y hacer metacognición también de eso. Entonces, que los chicos puedan preguntarle ellos al texto, porque es algo que naturalmente nos va ocurriendo cuando leemos. Cuando leemos vamos formulando preguntas en ese camino interpretativo o de construcción de sentido y de significación. Entonces, es un indicador que se desdobla. Puede formular preguntas, puede responder preguntas sobre el texto. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos digamos, seleccionamos el texto que vamos a proponer y les pedimos a los chicos que, por ejemplo, utilicen un recurso como un dado. Este es un dado que tiene en cada cara, que normalmente se usa en el aula, que es un dado grande,
que tiene en cada cara una palabra interrogativa para iniciar la pregunta. Yo les puedo pedir que armen una cajita o utilicen el dado que les haya quedado de un juego y que en cada una de las caras coloquen alguna de las preguntas interrogativas para disparar. Entonces, con todos los textos que vayamos trabajando, siempre iniciar preguntando sobre el texto. Y luego puedo intercambiar preguntas, proponerle también algunas preguntas. Lo que vamos haciendo acá es que los chicos puedan descubrirse a sí mismos como buscadores de pistas y buscadores de información en el texto. Pueden incluso hacerles pensar en las preguntas al interior o las respuestas al interior del texto como señalables con el dedo, para que luego, cuando llegue el momento de las preguntas que no podemos, perdón, de las respuestas que no podemos señalar con el dedo porque están implícitas y porque hay que reconstruirlas desde la inferencia, los chicos sientan que es una búsqueda que demanda más tiempo, que demanda más elaboración, pero que es posible. En general, cuando no encuentran una respuesta de inmediato en el texto, suelen venir a reclamarnos, ¿no? Esa pregunta no está, no sale lo que me estás preguntando. Claro, no sale de la manera que están acostumbrados a buscarlo y a encontrarlo, que es de manera directa. Entonces es útil de hablar con ellos y sobre todo hacer este ejercicio metacognitivo de qué tipo de preguntas puedo hacerte o podés vos hacerme a mí. Si la pregunta es ¿de qué color? La respuesta puede ser blanco y es muy sencillo encontrarla, pero la respuesta puede ser de algodón. Puede ser que sean manos de algodón y me está diciendo que las manos son blancas sin usar la palabra blanco, para lo cual yo deberé reponer que algodón, primero que nada debo conocer qué es el algodón, ¿no? Qué color tiene, qué textura tiene y cómo se establece esa comparación entre las manos y el algodón. Entonces, esa inferencia también implica una búsqueda de pistas. El primer paso para que eso sea posible es pistas encontrables, ¿no? Estas que decimos, ¿qué pasó? Pasó tal cosa. ¿Dónde? En el patio de la casa. Cuando yo ya me agilicé en el ejercicio de encontrar las pistas más visibles, estoy preparado para las menos visibles. Entonces estoy más preparado, mejor dotado de herramientas para la inferencia. No estoy diciendo con esto que no hagamos preguntas inferenciales en tercer grado, sino que necesitan de un ejercicio, de un recorrido, de pensarlas más y mejor con los chicos, y por ende necesitan más mediación. Pero yo puedo trabajar con inferencias y de hecho lo hago con un niño muy pequeño. Por ejemplo, yo le digo a un niño, pásame la pelota. El chico se da vuelta y mira y le digo, esa, ¿sabe a qué me refiero? Y esa refiere a pelota. No vuelvo a usar la palabra pelota, pero sabe que existe una relación entre esa y pelota. Entonces, esas pequeñas construcciones son el caminito con el que elaboramos o edificamos la habilidad de inferir. Relacionada Relacionado a este indicador está el siguiente, que es el de, otra vez, formular y responder. Preguntas sobre el significado de una palabra en el texto. ¿Por qué formular y responder? Es muy habitual que cuando un adulto media un texto con un chico, le pregunte qué significan palabras desconocidas. Esto, digo, en la casa puede pasar o puede pasar al interior de lo que les proponemos hacer con el texto. Rara vez le pedimos que nos haga preguntas sobre palabras que desconocen el texto, o que por lo menos detrás de eso esté encendida la alarma de que hay palabras desconocidas y que eso afecta mi construcción de significado del texto. Los chicos suelen leer, y yo digo, se llevan por delante las palabras que no entienden, las saltan, las pasan por encima y siguen en su construcción de significado, no importa lo que se lleven puesto. Generalmente no inhiben interpretaciones que no corresponden y terminan respondiendo cosas, cuando les preguntamos, respondiendo cosas que nosotros no sabemos de dónde salieron, y muchas veces salen de acá, ¿no? De no encender la alarma necesaria frente a palabras que desconocemos. Esa alarma en el vocabulario de nuestros chicos hoy es de encendido frecuente, llamémoslo de esa manera. ¿Por qué? Porque tienen un vocabulario activo o de uso que es muy limitado
porque muchas veces vienen de hogares en el que el vocabulario es limitado y por ende no traen un gran acervo de palabras que nutra o alimente su producción oral o escrita. También tienen un acervo muy limitado de vocabulario pasivo. El vocabulario pasivo es aquel que reconocemos pero no usamos. Entonces, el activo es el de uso frecuente, diario. El pasivo es el de reconocimiento. Comprendemos lo que esa palabra significa, pero no la utilizamos en nuestro vocabulario activo. Y hay un gran campo de vocabulario desconocido, que es el que afecta tanto la producción como la comprensión. Si yo tengo un pobre vocabulario pasivo, se va a ver seriamente afectada la comprensión. Y si mi vocabulario activo es pobre, se va a ver afectada la producción oral y escrita. Los chicos suelen tener grandes rotuladores, o grandes rotuladores para rótulos inexistentes. Por ejemplo, bicho es la palabra con la que designan abeja, mosca, mosquito, escarabajo. No tienen los rótulos correspondientes a todas esas subcategorías, solo bichos. Solo coso, cosa, para decir picaporte, puerta, ventana, vidrio. Entonces, es nuestro trabajo ampliar tanto el bolsón de vocabulario activo como el de vocabulario pasivo, y lo hacemos gracias a la recurrencia de las palabras. Solamente movemos o movilizamos vocablos de un campo al otro, ya sea de desconocido a pasivo y de pasivo a activo, por la reutilización de esas palabras. Hay especialistas que dicen que por lo menos 60 veces debemos encontrarnos una palabra para que cambie de espacio o de lugar de utilización. ¿Cómo logramos que las palabras reaparezcan? Ustedes se acuerdan que hace muchos años los docentes trabajaban, yo me acuerdo de mi experiencia de escuela con esto, de tener momentos de la clase, incluso asignados en el cuaderno, para el trabajo con vocabulario. Ese vocabulario podía incluir y solía incluir vocablos técnicos muy específicos, aquellos que incluso hoy como docentes nos siguen tentando más. Si uno tiene que seleccionar vocabulario para trabajar con los chicos, con un texto de volcanes, por ejemplo, va a elegir palabras como magma, cráter, lava, palabras que probablemente y seguramente los chicos desconocen. El problema es que por ahí ese texto también incluye otras palabras, a veces funcionales, a veces palabras de contenido que nosotros juzgamos como de uso diario, como por lo menos de categoría pasiva, y no lo son desconocidas. Por ejemplo, adverbios como simplemente, no sé, palabras sencillas que creemos que los chicos conocen y que no conocen. Desarrollo, sin embargo, aunque. Entonces, necesitamos profundizar el trabajo con vocabulario y generar esa permanencia de las palabras que, si bien somos conscientes de la importancia del vocabulario, lo que decíamos, lo que les contaba de mi experiencia escolar, no sé si esas palabras volvían a aparecer. Probablemente quedaban guardadas en vocabulario, pero no sé si volvían a aparecer, lo que me generaba el olvido. Yo no podía retener una palabra que no volvía a utilizar. No lo hacemos así. Entonces, las palabras tienen que recurrir. Ahora enseguida vamos a ver algunos recursos que nos permitan eso. En el aula es el muro de palabras, el banco de palabras. En la no presencialidad tenemos que generar algunos pequeños bancos de palabras con los que luego podamos proponer juegos, proponer alternativas de escritura, en fin, completar organizadores gráficos, pero generar esa presencia permanente de las palabras. Y ese vocabulario que sale de los textos, que nace de los textos, tiene que quedarse para seguirse trabajando aun cuando ya cambiamos de texto, porque es lo que me va a garantizar la recurrencia de la que hablábamos. Indicador número 3 y 4 están vinculados con los indicadores de oralidad que mencionábamos. El chico es capaz de renarrar los hechos principales de una historia que leyó, incluyendo situación inicial, otra vez, conflicto y resolución.
o es capaz de, a partir de la lectura de un texto informativo, identificar esa categoría general que, como mencionábamos recién, abejas, y las subcategorías o los detalles que amplían esa categoría general. Entonces, es razonable que les pidamos escribir un párrafo expositivo siguiendo esa misma organización jerárquica y un texto narrativo que también incluya situación inicial, conflicto y resolución. De esta manera, vinculamos los indicadores de oralidad con lo que les proponemos a los chicos reconstruir a partir de la lectura, de una lectura profunda, de una lectura interesante, y de una lectura de textos breves pero sostenidos. Podemos trabajar más de un día con un texto si pensamos en todas esas estrategias. Y por último, esa superestructura alimentada por la lectura, desarrollada en la oralidad, termina o redunda necesariamente en la escritura. Esto genera un círculo, como les decía, de retroalimentación, de permanencia y de complemento, porque todo el tiempo estamos sirviendo o poniendo a disposición de las mismas estrategias las palabras y las propuestas de actividades que acercamos a los chicos. ¿Cómo hilvanamos esta línea azul, que yo he trazado en particular sobre el texto expositivo, pero podría ser lo mismo con el narrativo? Un buen hilo conductor es el uso de organizadores gráficos. Ya hemos visto los organizadores gráficos, se los voy a mostrar y luego volvemos a la rúbrica. Los organizadores gráficos son reveladores de ese esqueleto interno del que hablábamos en narración y en exposición. Entonces yo tengo una serie de organizadores gráficos con los que trabajo en la lectura, con los que puedo trabajar en la oralidad y con los que puedo trabajar en la escritura. Le voy dando a los chicos los mismos esquemas, los mismos esqueletos de organización, los mismos mapas mentales, como si fueran GPS para que sobre eso orienten su trabajo. Este esqueleto de la izquierda, el de la hamburguesa, que es muy potable y muy útil para el trabajo con la exposición o con el texto expositivo informativo, porque me permite plantear una categoría general en la cima, en el pan de arriba, que podría ser abejas, y luego subcategorías que descomponen o amplían esa gran categoría general, como podrían ser vuelvo atrás, cuerpo, hábitat, costumbres, y al final podría cerrar con una conclusión que remita a la presentación, por eso es pan y pan. Y todo lo que yo ponga en el medio va a ser mucho más rico ese sanguchito. Y si se lo presentamos así a los chicos, seguro el gráfico se queda, digamos, se queda para ordenarlos y que luego llegar a un punto en el que no puedan escribir o no puedan organizarse sin primero graficar y mapear sus ideas. Esta organización, este organizador, o el de la espina de pescado, que propone lo mismo, podría ser para la argumentación, con un argumento de presentación, argumentos a favor, argumentos en contra y las ideas que eso despeja, pueden acompañar a los chicos en toda su escolaridad. Es decir, yo podría usar este organizador para una monografía en 5º año, porque en definitiva lo que estoy haciendo es ampliar una gran categoría temática general y luego desarrollar subcategorías que componen o descomponen ese tema. Entonces, lo que les estamos dando es el hábito de ordenar las ideas, que en realidad es una de las funciones de la escritura, ayudarnos a ordenar nuestras ideas. Este organizador que tienen debajo es muy útil para trabajar vocabulario, que estaba vinculado al indicador número 2 del cuadro, porque yo puedo plantear en el centro el tema que voy a despejar o que voy a desarmar o a desarrollar, y hacia la periferia empezar a, digamos, desglosar esas categorías. Acá podría ser abejas, acá podría ser cuerpo, acá hábitat, acá costumbres, y dentro de la categoría hábitat
palabras a modo de lluvia de ideas. Este es un buen organizador para el vocabulario porque permite hacer llover ideas que luego voy a necesitar para la oralidad y para la escritura. En Habitat seguramente incorporaré en en este último, en este último nivel panal, barro, celdas, en fin, todas palabras vinculadas a la subcategoría Habitat y a la gran categoría abeja. Los organizadores gráficos normalmente los tenemos en el aula, en display grande, plastificados. En esta situación de no presencialidad, no está mal pedirles a los chicos que tengan un organizador también forrado, lo pueden plastificar con cinta, con Cintex, para que puedan escribir sobre el organizador, o simplemente un cuadernito de organizadores. El proceso de la escritura, que no es tan distante, tan difícil, tan disímil del proceso de la oralidad, demanda, se lleva mucho costo cognitivo, mucha carga cognitiva en la organización de las ideas. Fíjense, el documento viene acompañado de una serie de rúbricas para la producción que son rúbricas orientadoras, ¿no? Uno siempre está en construcción frente a lo que la rúbrica le propone, porque justamente trabajamos con seres humanos y nos van a desafiar en los niveles de desempeño, en lo que muestran, en las conductas o los niveles de desempeño que nos acercan. Entonces, no existe una rúbrica perfecta para todos, pero sí una rúbrica que pueda ayudarnos a ordenar y que servir como punto de partida, no está mal, que sirva como punto de partida para la elaboración de nuestra propia rúbrica. Ese es el objetivo de haberlas incluido, ¿no? De que sirvan como antecedente y como un disparador para la construcción de las suyas propias. Miremos entonces cómo sería ese párrafo de 4 oraciones que trabajábamos con el organizador, el de abejas, tomemos. ¿Cómo sería? Si yo a cada una de las categorías volvamos al organizador, a cada una de las categorías que desglosé en el organizador, la puedo ampliar en una oración. El organizador gráfico se construye con una o dos palabras por categoría, ¿no? No se escribe directamente en el organizador. Si yo acá escribo la palabra abejas, pues tendré que llevarme la oración completa, de introducción, de presentación del tema. Entonces puedo decir, me encantan las abejas, hoy voy a hablar de las abejas porque me gustan mucho. Y luego cada una de las oraciones siguientes o de las ideas siguientes que yo desglosé, también transformarlas en una oración, me terminan dando un párrafo de entre 4 y 5 oraciones, que es una producción interesante para tercer grado. ¿Qué puede ocurrir al interior de esas 5 oraciones? Puede que haya una organización avanzada, es decir, hay una oración inicial que expresa la idea más importante del párrafo, luego esa idea se amplía con detalles relevantes, pertinentes, en varias oraciones, 3, 4 oraciones subsiguientes. Entonces esa organización es orgánica, hay relación entre lo que se propone en una idea y la otra, nivel avanzado de desempeño. Podríamos estar frente a un nivel satisfactorio con una oración inicial que expresa la idea más importante del párrafo y luego la ampliación de esa idea en 2 oraciones subsiguientes relevantes. El chico habla de abejas en la primera oración, presenta el tema y luego habla del cuerpo y del hábitat, por ejemplo. Es un buen nivel, es un nivel que puede pulirse merced al vocabulario que agreguemos, al trabajo de desglose de ideas, obviamente con las herramientas que eso necesita para el desarrollo. O podemos estar también frente a un nivel básico en el que el chico escribe una oración inicial, que esboza la idea principal, nos cuenta que va a hablar de las abejas, y en la siguiente completa esa idea, pero sin ampliar ni subcategorizar mucho. Me gustan las abejas, tienen el cuerpo grande y viven en panales o en colmenas. Bien, mal, porque hay una relación de jerarquía, pero falta de jerarquía y subjerarquía en detalles, en más detalles. Es decir, que acá tenemos un trabajo para hacer con la organización mucho más interesante que el que hay para hacer en el nivel satisfactorio. Todavía tenemos más herramientas para desarrollar.
o podría estar por debajo del básico, en el que el chico escribe una o dos oraciones que no guardan entre sí una relación de organización o de jerarquía. Entonces, el primer criterio con el que yo he armado esta rúbrica es el de organización. Responde a todo el trabajo que he venido haciendo con los organizadores gráficos. Puede que como ejercicio les plantee a los chicos tan solo la organización de ideas, como por ejemplo darles organizadores en el que esté la categoría principal abejas y la siguiente a completar. O al revés, las subcategorías y ellos tengan que poner la categoría general. Son todos ejercicios hacia la organización de las ideas. No todas esas organizaciones o no todos los organizadores que yo complete con ellos terminan en la escritura de un párrafo. Algunos sí, otros no. Algunos son un ejercicio de organización en sí mismo. Criterio 1. Criterio 2 es las ideas en el párrafo y el vocabulario para expresar esas ideas. Podemos tener un párrafo de un nivel avanzado en el que las ideas sean de verdad creativas, que haya una conciencia del otro que me está leyendo, me está escuchando, que, por ejemplo, yo inicie con una pregunta. ¿Te gustan las abejas? A mí me encantan, por eso voy a hablar de abejas. Es una manera muy creativa de empezar. Y hay chicos que tienen, digamos, esa chispa para entender que hay audiencia que los lee y que por ende deben empezar enganchando a la audiencia. Puede que tengan buenas ideas, pero que aún el vocabulario no los acompañe. Entonces, en lugar de decir extremidades, digan patas, porque no tienen la palabra extremidades en ninguna de sus categorías de vocabulario. O pelo por vello, en fin, digamos, en la selección de vocabulario va marcando un nivel o el otro. Vuelvo a insistir, lo que la rúbrica me permite en todos sus criterios y en todos sus niveles de desempeño es definir dónde está el trabajo de profundización que puedo hacer. El último criterio es el de la normativa. ¿Cuánto respeto hay en ese párrafo por la ortografía, por la puntuación adecuada? Este último criterio ha sido por mucho tiempo el más observable en producción escrita, el de superficie, ¿no? El más visible. Y por ende, el que le asignábamos incluso un valor mayor al que tenía. Porque hoy, por ejemplo, si yo escribo un texto como este en una computadora, si me equivoco en la ortografía, la computadora me va a corregir. Si la puntuación no está bien, es probable que también me lo corrija. Ahora, si mis ideas no están ordenadas, el único que puedo darme cuenta soy yo, como escritor. Si mis ideas no son creativas, me doy cuenta yo, se da cuenta el otro cuando me lee. Por eso el trabajo más costoso o el que se lleva la mayor parte de la energía cognitiva está en los primeros criterios de esta rúbrica. Incluso podríamos dividir el criterio 2 en ideas y vocabulario por otro lado. Ese es un desafío para ustedes en el uso y en el tránsito que tengan por esta rúbrica y por todas las que el documento incluye, ir encontrando la que se ajusta más al trabajo que ustedes vienen proponiendo. Pero si es así, si yo tengo puesta la mayor carga de trabajo en la organización, en la creatividad, en las ideas, en la selección de palabras, es justo que esto se lleve más puntaje, porque la rúbrica redunda o termina redundando en una nota, y se lleve también, más allá del puntaje, una retroalimentación diferente. Yo para que el chico corrija la ortografía tengo determinado número de estrategias, para que corrija la organización también. Entonces, pensar las estrategias en función de lo que la rúbrica me dice de mi territorio. ¿Cuántos chicos tengo en nivel satisfactorio en organización? ¿Cuántos en básico? Si tengo la mayor parte de mis alumnos en un nivel básico de desempeño en organización textual, pues tengo que dedicar mucho más tiempo a eso. Lo que quiero que vayan visualizando es cómo asignan prioridades para el trabajo, para la propuesta, aún en la no presencialidad. La organización del texto, la creatividad, el vocabulario, la comprensión puesta al servicio de esto, la superestructura, los organizadores gráficos son nuestros pilares. La lectura fluida es nuestro pilar. Entonces, despejen del resto. Si yo quiero, puedo trabajar con todas estas estrategias desde la ciencia. No necesito hacerlo desde la lengua. Puedo, de hecho, hemos estado hablando de textos vinculados a temas de
de ciencias naturales o de ciencias sociales. Lo que me interesa no es que recuerden exactamente todo lo que tiene que ver con el hábitat de la abeja, sino que puedan ordenar las ideas frente a eso. No es que recuerden la cadena de volcanes del anillo de fuego en el planeta, es que puedan ordenar sus ideas para contarme sobre esa cadena de volcanes. Y que en ese contar y en ese circulación de la información, en ese manejo de la información, se ordenen y por ende aprendan. Veamos ahora, bueno, este es el cubo que les mostraba para las preguntas, y estos son los reemplazos de los cuadros de palabras o murales de vocabulario que podemos tener en el aula, cómo les generamos una versión para la casa, cómo hacemos que esa recurrencia de vocabulario exista aún en el contexto del hogar. Lo podemos hacer a través de calendarios de palabras, disparar palabras o vocabulario a partir de imágenes, de recorridos que hagan por su casa, de lo que nos cuenten, de los textos. Por ejemplo, para el Día del Animal, una escuela de Luján me compartió un video precioso de un niño que hablaba de su mascota, que era un gallo. En el contar del video, incluía palabras maravillosas que podrían haber ido al muro de palabras si ese contar hubiese sido en el aula. Hablaba, por ejemplo, de las cosas que su gallo le gustaba mucho hacer, de la hora a la que se levantaba, de qué se alimentaba. Era un texto expositivo, pero con palabras apropiadas porque hablaba de la cresta. Para otros chicos la palabra cresta es una palabra completamente desconocida. Para este niño no, porque tenía gallos en su casa, gallinas en su casa, entonces la palabra cresta era de su vocabulario activo. Habló de el alimento del gallo, usó la palabra vitosán. Para otro chico también ese es un vocablo completamente desconocido, no sabría ni siquiera cómo visualizarlo, si lo leo, si lo escucha. Entonces, esas palabras que aparecen en la producción deben registrarse. Miren acá, yo les voy a dejar el modelo de un calendario circular que también se puede usar para en cada uno de los cuadritos, está acá abajo a la derecha, en cada uno hacer un registro de palabras diario o de más de una palabra por día, pero en ese registro diario terminan el mes con un acervo de palabras que se pueden usar, como les decía, para juegos, para producción escrita, para, en fin, para producciones de diferentes índoles. Por ejemplo, podríamos hasta jugar con las palabras haciendo trabalenguas con palabras que empiezan con las mismas letras o contienen los mismos sonidos a lo largo de 2 meses, 2 meses de calendarización del vocabulario. Lo que el calendario me da, insisto, es la permanencia todos los días de palabras en las que quiero ahondar y sobre las que quiero volver. Usar disparadores visuales, como las imágenes que tienen acá en el centro, proponerles a los chicos desglose de vocabulario a partir de imágenes, a partir de textos, de noticias, en fin. Pilar número 2, entonces, el vocabulario. Número 1, la permanencia en la superestructura narrativa y expositiva, trabajando con organizadores. La permanencia en el vocabulario. Y el pilar número 3, la lectura fluida. No tienen orden, los estoy repasando simplemente. Para lectura fluida cuentan con todo el bagaje de textos del programa Fluidez Lectora, Desafío Fluidez Lectora, que están subidos al portal. Estos fueron los que recibieron en las cajas a fin del año pasado. Estos textos están en PDF en el portal y por ende no consumen datos para descargarlos y tenerlos a mano. Tienen también ahí el cuadro de lectura. Yo no les he puesto una copia acá, pero es el cuadro en el que cada chico va registrando el texto que lee, las palabras por minuto, el instructivo para armar el reloj de arena, y después de las vacaciones vamos a incorporar a cada uno de estos textos el audio. Un audio grabado en un estudio con, digamos, una buena grabación de ese texto que sirva de modelo para los chicos, ahora que ustedes no pueden proponerse como modelos de lectura porque no tienen la instancia de modelar la lectura, que es una de las estrategias para el desarrollo de la fluidez lectora. Entonces, pueden utilizarse como disparadores de vocabulario. Yo en este, por ejemplo, he marcado palabras
que pueden ingresar al vocabulario, al calendario de vocabulario. Insecto, atractivo. Miren, acá hay ejemplos interesantes de lo que es activo y pasivo. La palabra insecto es una palabra para los chicos de vocabulario pasivo. Saben lo que significa, pero nunca se referirían a un insecto usando ese término. Atractivo es muy probable que sea pasivo también, o desconocido. Claramente no es una palabra de su vocabulario activo. Estanque, arroyo, sorprendente. Incorporamos acá también no solo palabras conocidas y desconocidas, sino aquellas que, por ser más largas, presentan más dificultad a la hora de leer en voz alta. Entonces, vamos haciendo ingresar a ese registro de permanencia del vocabulario un montón de palabras que luego podremos hacer jugar en otros contextos. Voy a mostrarles por último la relación que tiene el cuadro de tercer grado con el de cuarto. Hablábamos de formular y responder preguntas directas sobre el texto, y en cuarto agregamos o complejizamos pidiéndoles que no solo formulen y respondan, sino que también puedan referir al texto al responder. Es decir, si yo le pregunto ¿de qué color es? ¿De qué color eran las manos? Y el texto dice, las manos eran de algodón, puedan referir a algodón como blanco. Puedan buscar esa información, la que está explícita y la que está implícita en el texto. Y por supuesto que también la complejidad la va a marcar la complejidad propia del texto, ¿no? El nivel se complejiza o acompaña el crecimiento de complejidad en los textos. Hablábamos en tercer grado, de renarrar los hechos principales que la historia propone, incluyendo situación inicial, conflicto, resolución. Agregamos en cuarto grado hablar de personajes o remitir a personajes. No porque no lo hagamos en tercer grado, ¿no? Sino porque ahora queremos agregar esta categoría vinculada a conflicto. Muchas veces lo que pasa en la historia está vinculada a quién le pasa, ¿no? ¿Por qué le pasan las cosas que le pasan? Entonces, la categoría o el elemento personaje debe ser una pelotita más con la que juguemos o con la que pongamos en vuelo en estos malabares de la reconstrucción del sentido. Hablábamos de lectura fluida, seguimos haciéndolo en el indicador 5, y en el 4 incorporamos la explicación de las imágenes que acompañan un texto, es decir, los paratextos, pero no ya solo nominalizando cuál es el título, cuál es el subtítulo, cuál es el copete, la volanta de la noticia, sino qué función cumplen en esa organización de información de la que hablábamos antes. Hasta tercer grado hablábamos de una gran categoría y subcategorías que lo desarrollan. Bueno, muy bien, una de esas subcategorías puede no venirte en forma de texto verbal. Puede venirte con un gráfico, puede venirte con una ilustración, puede venir con un mapa. Sigue siendo una subcategoría de esa gran categoría, solo que está en otro formato. Y lo tenemos que entender, interpretar y tejer en la misma red de información. Lo hacemos de a poquito en cuarto grado, como imágenes, como un mapa, pero reflexionamos sobre eso, sobre esas piezas como dentro del tejido organizativo del texto. Y en la producción, tanto oral como escrita, lo que pedimos es que crezca de adentro hacia afuera. Es decir, respete la organización, ese esqueleto organizativo del que hablábamos, pero agregue musculatura, agregue, lo haga más robusto y lo hace a través de más vocabulario y más producción, más texto, no un párrafo en tercero, 2 párrafos en cuarto. Pero insisto, no es solamente un crecimiento en cantidad de palabras, sino orgánico, respondiendo a esa estructura o a ese esqueleto del que habíamos partido. La rúbrica del párrafo expositivo de cuarto grado refleja ese orden creciente de complejidad que les pedíamos, del que hablábamos. Respetando los mismos criterios, organización, ideas, selección de vocabulario, pero sí entendiendo que ya no es solo en un párrafo, sino en varios. Los organizadores gráficos, miren, volvamos a mirarlos, podrían ser exactamente los mismos, son de hecho exactamente los mismos. Yo sigo hablando de una categoría general
y categorías subsidiarias a esas generales, es decir, no cambia. Lo que cambia es cómo voy a expandir esas ideas. Y para eso tengo que tener más recursos. Y tener más recursos significa tener más palabras. Entonces, repaso y síntesis. Me había quedado, perdón, acá un inferior explicarles cómo ese desglose de categorías, subcategorías, puede hacerse hasta con un juego de imágenes. No necesito el texto para disparar, ¿eh? Puedo hacerlo incluso solo con los organizadores gráficos. En síntesis, los grandes pilares entonces son, propuestos por este documento, son la comprensión, entendida como un proceso que se alimenta de comprender, primero de codificar fluidamente, construir sentido o construir representación mental a partir de lo que el texto revela en superficie y de lo que revela en aguas más profundas. Para eso se necesita un ejercicio permanente de cuestionamiento al texto y de ir y venir con las pistas que el texto nos da. Y para llegar a entender el esquema de organización, el esqueleto de organización, que es el que nos va a permitir dilucidar lo que nos propone el texto y a la vez ordenarnos para producir de forma escrita o de forma oral sobre un esqueleto de ideas que yo empecé a aprender a ordenar gracias a los organizadores y que entonces me van a permitir un discurso ordenado frente al otro. Abrimos espacio entonces ahora para las preguntas. Espero que hayan podido seguir, es como intensa la charla porque es mucha la información con la que trabajamos. Fíjense que las propuestas del portal, eso me olvidé de mencionárselos, perdón, voy a volver atrás en el Power, están en Escuela Digital vinculadas a los indicadores del documento de prioritarios. Y son una guía, o intentan serlo, una guía para que los papás pregunten siguiendo ese indicador cuando puedan acompañar, ¿no? Estamos con preguntas, yo Silvi, tengo visible el chat. Sí, Jackie. Silvi, Alejandra y Viviana plantean, valoran este tipo de estrategias, pero plantean cómo realizarlas ahora en este momento de la no presencialidad, con algunos papás que no tienen una escolaridad tan avanzada y en muchos casos analfabetos. Bien, esa ha sido una pregunta que hemos tenido con frecuencia. Que los papás no puedan acompañar es algo que nos ocurre, digo, que pasa. Entonces, ¿qué les propongo hacer yo frente a esto? Los audios de los textos que van a encontrar en el portal, que son 110 audios, en total de primero a séptimo grado, tienen aproximadamente 10 audios por grado, ayudan mucho a que los chicos accedan al texto. Entonces los papás no necesitan, simplemente con esos audios, los chicos van a poder acceder, van a poder escucharlos una, dos o tres veces si fuese necesario. Son audios breves, que pueden descargar, incluso mandar por otras vías si no se tiene acceso al portal. Insisto también con la importancia de trabajar con textos breves, porque nos permiten aislar las estrategias para estos objetivos, ¿no? No estoy diciendo que todos los textos deban ser breves, sino que para aislar las estrategias o para focalizar en las estrategias, es bueno trabajar con textos breves, aún con textos complejos, pero siempre breves. Piensen o armen un esquema de cuántos textos quieren trabajar, por ejemplo, en un mes. No quiero poner un número para no orientar / desorientar. Si voy a trabajar con un texto por semana, me garantizo que ese texto llegue por distintos formatos, que llegue a través de un grupo, más allá voy a tratar de cubrir todo el espectro que tenemos de llegada, plataforma, grupos de WhatsApp, audio, en fin. Me garantizo hacer llegar el texto y luego una propuesta, casi yo diría rutinaria o de permanencia de las estrategias en la semana. Vocabulario, organizador gráfico, producción oral, producción escrita. Nada más. Nada más. No, no se sientan sobrecargadas de algo que no es lo esencial, porque justamente el objetivo de este documento es poder enfocar en lo esencial. Cuando volvamos, después de las vacaciones de invierno, nos vamos a sentar a mirar
¿Cómo estamos frente a esos prioritarios? ¿Cómo están nuestros chicos frente a esos prioritarios? Para poder bosquejar lo que se viene. Sí, también yo escribí en el chat que todas las propuestas de Leamos Juntos, de todos los grados, tienen las propuestas de este tipo de actividades y de estrategias para este momento de la no presencialidad. Entonces guían todo este tipo de lo inferencial y lo literal, y están muy bien expresadas, que pueden servir también a modo de ejemplo para que cada maestro pueda producir las propias también. Sí, es verdad, Jackie, y voy a responder una inquietud de Vero, supongo que debe ser, que nos plantea la extensión de los textos de Klofki, la propuesta de Queremos Aprender. En realidad, todo lo que hemos venido trabajando en este encuentro tiene su anclaje en los momentos didácticos de Queremos Aprender. Los textos de Klofki, que son más extensos, requieren tal vez otra mediación y tienen otro objetivo, por eso yo insistía con esto de que no hablamos de no trabajar con textos más largos, sino hablamos de la mediación que requiere cada tipo de texto según su extensión. Los textos más largos necesitan del acompañamiento. Entonces yo lo que puedo hacer, están planteados por ahí para la lectura dialógica con el docente, en fin, para propuestas que no siempre la no presencialidad me permite. Hay muchos casos en los que sí. De hecho, la programación de Acequia se está trabajando con lectura dialógica de los textos de Klofki, que podrían los chicos tener o pueden tener acceso a través de Acequia o a través del canal de YouTube de la DG. Entonces, lo que nos permite el texto más breve es trabajar con la estrategia aislada, pero el texto más largo es como una especie de, a ver, voy a usar un ejemplo, una comparación. Si yo practico pataleo, braceo en un contexto muy, muy controlado, en una pileta baja, en la que estoy mejorando el pataleo y el braceo, luego puedo nadar. Entonces, el texto más largo, el que demanda más atención sostenida, es la pileta. Es la pileta en la que yo pongo en uso todas las técnicas con las que fui trabajando. Eso sería el trabajo con las estrategias focalizadas. ¿Qué tipo de instrumentos de evaluación se sugiere para este tiempo? En realidad, la evaluación con la que venimos trabajando es la evaluación formativa. Yo les sugeriría iniciar un portfolio de evaluación. El portfolio de evaluación es el que recopila los trabajos de los chicos como muestras de todo el proceso. No es posible pensar hoy en la evaluación que conocíamos, ¿no? En la evaluación con todos sentados respondiendo preguntas a un mismo tiempo, en un mismo ritmo y de manera sincrónica. No, porque hoy tenemos digamos, impone la sincronía, entre otras cosas. Entonces, hoy les pido a los chicos una lectura y que completen el cuadro. Les pido a las familias que simplemente los escuchen leer, los ayuden a completar el cuadro. A los más chiquitos, los más grandes pueden pueden hacerlo solos. Les pido que trabajen con el vocabulario y que, por ejemplo, con las 5 palabras que trabajaron, armen un acróstico. Al día siguiente retomo el trabajo de vocabulario que inicié el día anterior, pero todos estos componentes, el vocabulario con el que trabajé al día siguiente, retomo el texto y armo preguntas sobre ese texto. Todo esto compone o va a formar parte de una especie de carpeta de trabajo con ese texto que me sirve para evaluar el tránsito de los chicos por la comprensión y la producción en relación a ese texto. ¿Se entiende? No podemos pensar en la evaluación tal como la entendíamos hasta ahora o únicamente como la entendíamos hasta ahora. Silvi, Andrea pregunta con qué evaluarías narración o cuento o anécdota y da 3 opciones, si es lección oral o audio o trabajo práctico. Narración, ahí me faltaría aclarar si se trata de una narración que les pido a los chicos de manera oral, si se trata de una narración que les pido leer,
¿Me querés repetir, Jackie, o yo me he perdido una parte de la pregunta? ¿Por qué evaluarías narración, cuento o anécdota? Tengo No tantas maneras especifica si es en forma oral, Claro, si es de la claro, oralidad o si es del formato escrito. claro. Pero voy a tomar, hagamos de cuenta que le hemos pedido a los chicos escribir un cuento. En la escritura tiene 3 momentos que sí podemos respetar aún en la no presencialidad. Podemos destinar un día a la lluvia de ideas, a la generación de ideas y al organizador gráfico. Al día siguiente les podemos pedir que retomen ese organizador gráfico y escriban por lo menos la introducción del cuento y crucen ese cuento, si tienen la posibilidad con un compañero para leer, buenísimo, porque de esa manera voy como editando en la medida que escribo. Es importante que los organizadores forman parte del portfolio de evaluación, ahora que hablábamos de portfolio y de seguimiento. Y recién en el tercer encuentro puedo completar todo aquello que propuse y editar nuevamente y dar forma para que otros accedan a mi lectura. Puede ser ilustrar, puede ser, no sé, depende del recurso con el que se cuente. Pero la escritura de un cuento es un proceso y como tal, y más en este momento que yo ese proceso no lo puedo liderar de la manera que habitualmente lo hacía, tengo que ir como espaciando o dando margen para que los chicos amplíen lo que hacen al interior del proceso. Entonces, en la generación de ideas puedo usar, por ejemplo, el organizador de las palabras. Pongo el tema central o el conflicto del cuento y los personajes alrededor o el espacio o lo que ocurre. En la página de PLEN tienen organizadores gráficos para todas las clases textuales o varias clases textuales. Y utilizar luego esas Aclaró palabras que en es desde la producción. oralidad. ¿Cómo? Aclaró que es desde la oralidad. Aclaró la docente Bien, que hizo la es pregunta desde la que es oralidad. desde la oralidad. Perfecto. Aún si es desde la oralidad, yo necesito el respeto por la estructura. Entonces yo pediría inicialmente el mismo trabajo de generación de ideas y de organización con el organizador gráfico, con la lluvia de ideas de vocabulario, con los bancos de palabras, y luego pueden, por ejemplo, grabarse en un audio, grabarse en un video si tienen acceso a eso. Está la posibilidad de que los chicos no puedan grabarse y que la oralidad no sea de nuestro acceso para evaluar o para dar una devolución. En ese caso tenemos que pedir que sea escrito si no pueden devolverlo oralmente. Pero aún si pueden devolverlo oralmente, lo primero es el trabajo con la organización de ideas y con la generación de ideas. Eso lo haríamos igual de manera presencial. Sí. Otra pregunta, Mónica plantea que el GEM no está preparado para este tipo de evaluaciones. En realidad lo que no tiene es cómo cargar una rúbrica, pero la rúbrica, no sé si vos compartís, Silvi, es al interior del indicador que voy a evaluar y cuando subo la nota al GEM lo puedo hacer, o sea, tengo que definir cómo es el indicador y la rúbrica es un instrumento para llegar a eso. Exacto. Volvamos al Entonces, indicador en relación con la escritura. El indicador es escribe un párrafo expositivo con la ayuda de un organizador gráfico. Y aquí estaría la rúbrica que me permite observar ese párrafo expositivo. Entonces, la rúbrica es una herramienta, es un lente multifocal que yo me pongo para mirar a un mismo tiempo todos los aspectos comprometidos en la producción de ese párrafo expositivo. Redunda en una devolución numérica y ojalá, y lo más deseable, es que redunde en una devolución cualitativa que puede ser incluso el mismo nivel de desempeño de la rúbrica. Por ejemplo, si yo escribí un párrafo sobre abejas y la primera hora, y no tengo bien claro cómo me organicé, yo puedo mejorarlo en tanto lo reconozco, si no, no. Si la seño me dice que mi párrafo me saque un 7, yo no sé a dónde está la posibilidad de mejora. Normalmente las rúbricas tienen una versión simplificada o una versión en checklist para los chicos. Eso es muy importante porque casi yo diría es un derecho de los chicos a conocer cómo mejorar aquello que no hicieron bien. Y si nosotros no somos transparentes en compartir los criterios, es que, bueno, no tenemos manera de darles acceso a esa mejora. Entonces, la retroalimentación formativa es aquella que trasciende el está bien o está mal.
trasciende la palmadita en la espalda, decir buenísimo, seguí adelante. No, es la que me dice cómo estoy y a dónde debería llegar. Me genera un norte también de llegada, ¿no? Yo estoy, mira, escribiste 2 oraciones, pero esta segunda que has puesto puede ampliarse un poquito más. Toda esa información sale de la rúbrica. Una buena rúbrica se transforma en un checklist para los chicos o para los papás para acompañar hoy y mañana, digo, ¿no? Esto no está solo pensado en este contexto, sino siempre, siempre necesitamos compartir la rúbrica con la que evaluamos para que el otro tenga verdaderas posibilidades de mejora. Claro, Mónica plantea que está trabajo práctico, el GEM tiene trabajo práctico, evaluación, escrita y los otros ítems, pero al interior sí se escribe el indicador que se está evaluando. Sí, digo, el problema está en cómo volcamos esa información. A ver si entiendo bien la pregunta, Jack. En cómo volcamos la información al GEM. Plantea que tiene trabajo práctico, evaluación escrita Bien. y el otro ítem para evaluar. Está bien, todo lo que hacemos, por ejemplo, para el desarrollo de estrategias, bien pueden ser trabajos prácticos, bien pueden ser, pero son parte de un proceso. A mí lo que más me interesa es que ustedes lo entiendan como tal, como proceso de producción escrita. Y en el camino yo podría, por ejemplo, ordenar mi plan institucional de lectura y escritura, y volviendo a los objetivos de los que hablábamos al inicio, y pensar que en tercer grado van a producir una determinada cantidad de párrafos en el primer trimestre, una o dos en el segundo trimestre, expositivos o una historia en el tercer. No importa que sean una cantidad desbordante de producciones, sino lo que hay al interior de esas producciones. Si yo a los chicos les propongo escritura todos los días sin ordenarlos, lo que voy a generar es adiestramiento de la mano, ¿no? Voy a generar chicos que escriben, escriben, escriben o copian, copian, que muchas veces es lo que ocurre al interior de la escritura a partir de tercero y cuarto grado. Pero ¿cuánto de ideas hay detrás de eso? ¿Cuánto de organización de ideas? ¿Cuánto de desarme de categorías? ¿Cuánto de argumentación? ¿Cuánto de construcción de hipótesis? ¿Cuánto de...? Entonces, el formato con el que llegamos a volcarlo en GEM tiene que ser una consecuencia del proceso. Lo que más me interesa en este momento, y creo que lo que el documento busca, es establecer esas prioridades. Establecer prioridades. Y hoy es prioridad lo que ocurre con el desarrollo de la comprensión con los chicos. No, digo, es prioridad hoy, pero lo viene siendo desde hace mucho, porque hemos trabajado con estas temáticas en comprensión y tratando de entender mejor cómo funciona y qué vínculos tiene con la producción y qué vínculos tiene con las áreas disciplinares desde hace bastante. No son prioridades de hoy estrictamente prioritario, porque hoy, digamos, no tendríamos motivo, con este documento en mano no tenemos motivo para distraer nuestra atención hacia otra cosa que no sea lo que el documento propone. Sí, Elena ratifica lo que estábamos aclarando, que son tipos de evaluación los que plantea el GEM, y en el tema se puede escribir el indicador evaluado, que al interior de ese indicador el instrumento es la rúbrica, como para hacer un caminito, digamos. Exacto. Y esta es una rúbrica posible, una rúbrica modelo, pero pueden haber otras. Lo más complejo, creo, de la rúbrica, o lo que más nos cuesta, es pensar los indicadores. Por eso cuando tenemos una rúbrica armada, la reconstruimos, la remodelamos a nuestra necesidad, pero nos facilita la construcción de los indicadores, ¿no? Facilita mucho el trabajo. Creo que no hay más preguntas, Silvi. Bueno, perfecto, estamos ya sobre la hora, así que cerramos si te parece, Jackie, si ya, de todas maneras, yo les voy a dejar, como he hecho en todos los casos, en todos estos encuentros, mi mail por consultas, por si necesitan, digamos, en la medida que vayan leyendo y profundizando el trabajo con el documento, que puedan consultar, y los invito también a que
se transforme en un documento colaborativo, que compartan aquello que van haciendo a partir de la propuesta, porque eso también a nosotros nos permite reorientar, generar comunidad de aprendizaje. Así que bienvenido lo que nos quieran hacer llegar en devolución y en esa construcción colectiva que tenemos que hacer en una época tan compleja como esta que nos ha tocado transitar. Y si preguntan si está grabada la charla, sí está grabada el webinar. Buenísimo, pueden acceder entonces por esa vía. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Espero que les haya sido útil y seguimos en contacto. Vamos a seguir trabajando seguramente después de las vacaciones sobre este documento. Que tengan una linda tarde, que tengan un lindo receso de invierno y descansen más que nunca este año y que nos volvamos a encontrar a la vuelta con toda la energía que la segunda mitad seguramente va a demandar. Gracias Jackie, gracias Elena, Ricardo, por Marce, que nos han acompañado como nos acompañan todos los días en los webinars. Y bueno, nada, nuevamente una linda Gracias, jornada Silvia. para todos. Gracias a todos los que participaron. Hasta luego. Gracias Silvia a vos por estar siempre dispuesta para acompañarnos. Muchas gracias. Gracias Martita, que tengas una linda tarde vos también. Igualmente.